Entonces, dentro de estas funciones de texto tenemos la función decimal y en esta parte nos va a pedir el número que nosotros queremos, que es este caso el que tengo en esta columna del número, y nos va a pedir una cantidad de decimales, es decir, la cantidad de ceros que queremos que tenga ese valor, ¿sí? Entonces, si yo en este caso le coloco, por ejemplo, aquí 10, por ejemplo, aquí por ejemplo le coloco 2, de este lado le voy a colocar vamos a colocarle también 10, de este lado le voy a colocar 4, y de este otro lado, por ejemplo, vamos a colocarle 15, ¿ok? Entonces, lo que va a hacer es que va a tomar el valor del número y va a colocar ceros conforme al número que yo tenga aquí, restando la cantidad que ya tengo de este lado. Por ejemplo, escribimos es igual a decimal y selecciono el número, ¿sí? Que es este, ¿sí? Punto y coma, decimales, que es este, y por ejemplo, ahí nos dice separar millares. En ese caso, yo le puedo decir que evite las comas, ¿sí? Profe. Verdadero, ¿sí? Ahora que ya tenemos este resultado, vamos a seleccionar hacia abajo esta parte para que también las demás la tengan, ¿sí? Y entonces, ¿qué vemos? Que estos valores, por ejemplo, cuando yo le pongo 2, aquí nos da 5.02, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un valor grande, esa parte que lleva mucho cero, podemos hacer esto, ¿ok? ¿Cómo sería la manera correcta de utilizarlo? Yo siempre les digo que los coloco de esta forma, en forma de tabla, pero es para que ustedes puedan identificar cuáles son los valores que solicitan. Bueno, vamos a colocarle aquí un estilo de línea para hacer unos bordes. Vamos a ver qué color hoy. Vamos a utilizar rojo. Bueno, en este caso que tenemos aquí, por ejemplo, viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Quiero que tenga esta cantidad ahí en el Excel. Me perdí ahí donde puso la tabla. La tabla. Profesor. Esta parte, lo que quiere hacer es que, por ejemplo, cuando venga alguien y te diga, tienes que anotar este número, contactos ceros, ustedes hacen lo siguiente, van a escribir es igual a decimal, ¿sí? Ahí está, decimal. El número, por ejemplo, nos dan que tenemos que hacer 1500 punto, en este caso, punto 199, ok, por ejemplo, punto y coma para separar. Y de decimales me piden que tenga 20 ceros, por ejemplo, ¿no? 20 ceros, punto y coma. Vamos a darle evitar comas, ¿ok? Y vamos a darle enter. Y miren, ahí está. Así es como debería de ser, ¿ok? Yo les digo, se las coloco en forma de tabla debido a que ustedes puedan visualizar esa parte, ¿ok? Cuáles son los datos que piden. Pero así es como pueden aplicarlo. ¿Cuándo se hacen estos casos? Por ejemplo, si nosotros necesitamos ya sea una cuenta de banco o demás, y para no colocar todos los ceros, o porque muchas veces al colocar todos los ceros nos cambia la operación, como lo que le pasó hace rato, pues esta es la mejor opción, ¿sí? De realizar esa parte. Entonces, ¿sí? Sí, de hecho, y esta opción que está ahí arriba. Así es lo mismo. Por ejemplo, yo aquí si lo aumento decimales a esta parte, bueno, si me quedé en igual decimal, 1500 y ¿qué más? Coma,
Ok, aquí está, es coma, decimal y la parte verdadero. El número. No, en la de abajo, en la de 1500, Aquí está, 1599, punto y coma 20. Verdadero. Entonces, sí, estos botones de aquí nos pueden servir para lo mismo. Me sale gato valor. Ahora, de este lado, como aquí utilicé verdadero, voy a escribir aquí verdadero, ¿sí? Y al escribir verdadero aquí arriba, voy a seleccionar de este lado, aquí abajo, y le voy a dar combinar y centrar, para que se vuelva una sola, ¿sí? Luego de que tenemos esta parte así, voy a irme aquí donde está la letra D, ¿sí? Que en este caso está de este lado en la parte superior, aquí arriba. Aquí lo tenemos, se los voy a acercar para que puedan visualizarlo. En esta parte la encontramos. Y esta parte de aquí es para la orientación del texto, ¿sí? Por ejemplo, si queremos ascendente, texto vertical y demás, ahí está. Profe, ¿podría poner donde dice? Entonces, ya que ubicamos esta parte de aquí arriba, de la B, voy a seleccionar girar texto hacia arriba, ¿sí? Ok, recuerden aquí, girar texto hacia arriba. Nada más vamos a hacer más grande aquí en la letra A. Vamos a colocarle un color, el de bordes, negrita, centrado. Pero ¿por qué le aparece blanco? Vamos a hacer lo siguiente, voy a seleccionar esta parte de aquí, le voy a dar control C, control V, ¿sí? A la tablita de aquí nada más, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a colocar aquí? La fórmula de aquí la vamos a editar. Le voy a colocar falso para que ustedes vean la diferencia. Falso, ¿sí? Ok. Y ahí la desplacé. Ustedes pueden notar que no hay ninguna diferencia, ¿sí? En este caso, para que noten la diferencia, voy a escribir lo siguiente. En la de aquí donde dice 5, voy a colocar 5000, ¿sí? ¿Sí? Pueden verla ahí. Y aquí también voy a colocar 5000, ¿sí? Pueden notar que si hay una pequeña diferencia, ¿sí? ¿Cuál es esa diferencia? El punto de separación de aquí, ¿sí? Eso es lo único que hace esta parte. Ahí pueden ver ustedes que tienen los datos. ¿Qué es lo diferente? Que aquí nos separa, por ejemplo, las cantidades. Cuando ya pasamos de 1000, recuerden que lleva también una separación, que es la manera correcta de escribirlo, ¿no? Y en cambio acá de la otra forma, en verdadero, no nos da esta parte. Lo pone corrido. Vamos a cambiarle el nombre. Clic derecho. De este lado, vamos a darle cambiar nombre y le voy a colocar decimal, ¿sí? Decimal. Una vez que ya tiene decimal de ese lado, vamos a crear una hoja nueva. Voy a copiar esta parte de aquí arriba, control C, control V, y aquí de este lado voy a colocar encontrar, ¿sí? Luego que tenemos encontrar, vamos a escribir aquí una cadena de texto, ¿sí? Cadena de texto. Voy a combinar esa parte de aquí a aquí. Le colocamos los bordes. Y por aquí vamos a colocar letra buscar.
Y abajo, o bueno, de este lado, vamos a escribir resultado. Ya que tenemos esa parte, vamos a colocarle también su formatito de tablita aquí. Vamos a combinar esta parte y esta parte también. ¿Sí? Entonces ya tenemos esta parte. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta letra, de encontrar, nos va a dar la posición, ¿sí? De esa parte. Entonces, para ello, antes de continuar con la fórmula, vamos a colocar aquí, por ejemplo, voy a colocar la letra E, ¿sí? Ahí está. Coloco la letra E y aquí voy a colocar lo siguiente. En este apartado voy a colocar la fórmula. Es igual a encontrar, y esta parte de esa cadena, ojo, en esta sesión de encontrar nos va a distinguir entre mayúscula y minúscula, en dado caso que se haga la búsqueda, ¿okay? Deben de saber en qué están buscando. En este caso, si ustedes la escriben en mayúscula, pues la búsqueda va a ser en mayúscula, ¿sí? Si ustedes el texto está en minúscula, pues su búsqueda va a ser en minúscula, ¿sí? Entonces, para este caso, el texto buscado, ¿sí? Es letra buscada, ¿sí? Punto y coma. ¿Dentro de qué texto? Dentro del texto de cadena, ¿ok? De aquí. Punto y coma, el número inicial, desde donde queremos iniciar nosotros. En este caso le voy a dar que 1, ¿sí? Y enter. Y aquí me da la posición de esa parte, ¿sí? Le pongo igual. ¿Qué va a representar el número 1? Recuerden que ya vimos la fórmula de extraer, ¿se acuerdan? Y cuando nosotros hacíamos extraer o extracciones, marcábamos la posición de esa cadena de texto, ¿sí? Entonces a eso se refiere la parte. Oye, profe, pero realmente lo que hace esta fórmula no te encuentra las cuántas letras tienes de esa, sino esta fórmula lo que hace es que te busca la posición de la primera letra que encuentre, en este caso la letra E, ¿sí? Dentro de esa cadena de texto, ¿sí? Entonces al encontrarla ya te dice, se ubica en esta parte, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Bueno, voy a hacer un acercamiento aquí. ¿Por qué me da 4? Recuerden que de igual forma vimos que es un carácter, ¿no? La letra E de aquí es un carácter, ¿sí? La letra L es el segundo carácter. El espacio es el tercer carácter. Y aquí donde está la letra E sería el cuarto carácter, ¿sí? Entonces lo que está es el cuarto. Si por ejemplo yo estoy buscando no solamente una letra, estoy buscando una frase por donde se ubica, que por ejemplo cuando escriba hoja, me dice que está en la 17, ¿ya vieron? Entonces, ¿pero qué me está dando de la 17? Donde comienza la letra H, ¿sí? ya, sí me da 17. ¿Sí? Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. ¿Ya vieron? Donde comienza la letra. De este lado vamos a copiar la hoja. ¿Cómo la puedo copiar? Bueno, en este caso le voy a cambiar aquí el nombre a encontrar. Encontrar. Le doy clic derecho y le voy a dar mover o copiar, que es esta opción de aquí. Nos sale esta ventanita. Le voy a dar mover al final y crear una copia.
y le damos a aceptar. ¿Sí? Ahí nos apareció esta parte. De esta parte vamos a cambiarle el nombre, le voy a colocar hallar. ¿Sí? Aquí también vamos a cambiar la hallar. ¿Sí? Y la fórmula también va a ser hallar. ¿Sí? Vamos a borrarla totalmente. Es igual a hallar. Aquí está. Y esta de hallar, no importa si tengamos mayúsculas, minúsculas y de otra cuestión, nos lo va a encontrar. Entonces tenemos que seleccionar el texto buscado, que es esta, punto y coma, el dentro del texto, que es esta, punto y coma, el número de posición inicial, le voy a colocar 1, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Vamos a darle en este caso, para que ustedes noten, si yo coloco aquí una E minúscula, me aparece la posición número 1. Y por ejemplo, en encontrar, si yo coloco E, me aparece 4. Porque hallar me encuentra, si es minúscula o mayúscula, me la va a encontrar, ¿sí? Y esta función de encontrar, no, tiene que ser, si es mayúscula, mayúscula, y si es minúscula, minúscula la letra, ¿sí? Que recuerden que el acento sí lo toma en cuenta. Si yo le escribo de más sin acento, no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Ah, como el buscador de Word, ¿no? Que también es flexible. Sí. Ok. Ahí está. ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos hacer? Si yo, por ejemplo, tengo dos letras, ¿sí? En esta parte, por ejemplo, aquí puedo encontrar alguna que se repita. A ver, la letra E, por ejemplo. Si yo coloco la letra E, por ejemplo, aquí en la parte final, el número inicial, yo se lo cambio, por ejemplo, a 4, me marca 4, ¿ya vieron? Pero si se lo marco, por ejemplo, a 5, ahí me dice la próxima posición, ¿ok? Pero ya está comenzando a hacer la búsqueda desde la posición número 5, ¿ok? Entonces, si le coloco 1, empieza la búsqueda de la posición número 1, ¿sí? En adelante. Si le coloco 5, empieza desde la posición número 5 a buscar en adelante, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Ok. ¿Sí? A seguir con la siguiente función, que es derecha. Esta parte de derecha lo que va a hacer es que va a eliminar parte de la cadena de texto, ¿sí? Que nosotros tengamos. En este caso voy a colocar aquí texto, eliminar, por ejemplo, y el resultado. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a escribir lo siguiente. Vamos a hacer un acercamiento un poquito más. Voy a escribir hoja de cálculo. Vamos a escribir, por ejemplo, Excel, función texto, función derecha. Ok, de este lado donde está el resultado, vamos a colocarle lo que es igual, ¿sí? A derecha, texto, ¿sí? Punto y coma, el número de caracteres que queremos que eliminar y enter. Por ejemplo, si yo aquí coloco el número 2, miren, me muestra solamente 2, ¿sí? En esta parte. Profe, es que le pongo eso de los bordes, todos los bordes. Esta parte de aquí la podemos deslizar y ya nos aparecen los demás. Cálculos,
conforme los datos que tengamos de este lado, ¿ok? Bueno, ¿para qué puede servir esa parte? Por ejemplo, ustedes necesitan tener ciertos datos como un tipo extraer, ¿sí? Recuerden que en extraer igual pueden hacerlo. En este caso pueden hacerlo también de esta forma y solamente aquí puedes extraer de un folio algún dato, etcétera, ¿sí? Entonces para eso pueden utilizar esta parte. En este lado vamos a copiar esta parte de aquí, control C, control V, y en esta va a ser espacio, ¿sí? Función espacio. Lo que va a hacer función espacio es vamos a escribir aquí texto y resultado. En esta parte, por ejemplo, lo que va a hacer es quitar los espacios de un texto, ¿sí? Pero solamente va a mantener el espacio original, es decir, va a mantener un solo espacio, ¿sí? Por ejemplo, si yo aquí tengo texto en Excel, por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo este texto en Excel y escribo la fórmula es igual a espacio, ¿sí? Aquí está. Selecciono el texto, nada más, enter, y miren, quita el espacio. ¿Para qué se realiza esta parte? Para momentos en que, por ejemplo, ustedes tienen o extraen contenido, por ejemplo, de internet. Ya ven que a veces tiene espacios, así, y lo traen al Excel, pueden utilizar esta fórmula. ¿Puedes poner la celda, por favor? Gracias. Ahí está. Entonces, en este caso, vamos a colocar aquí, por ejemplo, si yo tengo hoy es domingo y por ejemplo utilizo la fórmula, pueden ver que no hace ningún efecto, ¿sí? Porque solamente tiene un solo espacio y si lo respeta, ¿qué pasaría si aquí tengo más espacio? Miren, ya se pone normal, ¿sí? Entonces eso es lo único que va a hacer esta parte, aunque tengamos mucho espacio entre todos los valores. Al aplicar esa fórmula se corrige, ¿sí? Eso es para toda la parte. Sí, pueden notarlo ahí. Y ahí está, esa parte. Si yo, por ejemplo, tengo un texto grande y no necesariamente hay que hacer la tabla, ¿sí? Y les digo, podemos traer un texto de internet. Y en este caso, por ejemplo, escribiríamos así: es igual a espacio. Pero ojo, cuando nosotros lo escribimos así, de manera corrida, necesitamos colocarle comillas al texto, ¿ok? Entonces vamos a escribir aquí. Ok, por ejemplo, Excel nos permite realizar por ejemplo, aquí ustedes pueden notar que yo le dejé mucha separación, ¿sí?
Entonces cuando yo le dé Enter, ya la fórmula corrige esa parte. Pueden notarlo ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Pues traen lo que traigan de internet y lo colocan aquí. Lo que sí tienen que hacer es colocarle, recuerden, las comillas. Si yo le quito las comillas, miren lo que sucede. Me dice nombre, ¿sí? Entonces es por eso que es indispensable que ustedes le coloquen eso. Ahí está. Así es, sí, se puede hacer así, tanto así. Eso, recuerden que lo de la tabla es referenciado, ¿sí? Okay. Y para que nosotros veamos. Ándale, okay. Referenciado. Okay. Y se le llama referencias, igual en Excel, porque estoy referenciando lo que hay en la celda, pues. Y esta no, esta por ejemplo, si hay que hacerle un cambio, lo tenemos que hacer de manera manual, ¿sí? Tengo que entrar y cambiarle y así. Entonces, es más rápido de manera referenciada, ¿sí? Ok, vamos a darle aquí más y vamos a colocar lo siguiente. Vamos a copiar esta parte de aquí, control C, control V, vamos a hacer más grande, vamos a darle aquí que sea igual, ¿sí? Igual. Y para este lado vamos a escribir lo que es cadena de texto, ¿sí? Aquí abajo vamos a combinar esta parte de aquí arriba, también la pueden combinar. Esa parte de aquí también van a escribir ustedes comparar. Y resultado. Ok, ya que tenemos esa parte realizada, vamos a hacer la fórmula. La fórmula es igual a igual, escriben, y lo que va a hacer es que va a buscar si entre dos cadenas de texto o números sean iguales. Si no es, me va a decir falso, y si es verdadero, verdadero. ¿Okay? Entonces selecciono el texto 1, punto y coma, el texto 2, que va a ser aquí comparar, y enter, ¿sí? Entonces aquí, como no tengo nada, me dice que es verdadero, ¿ok? Porque no hay nada de aquí ni nada aquí, ¿sí? Entonces, si ya está así, de esta forma, en esta parte vamos a escribir, por ejemplo, cuando yo coloque 1, ya me dice falso, pero si yo aquí también coloco 1, me dice verdadero, pueden notarlo. Y si, por ejemplo, yo a este 1 de aquí le pongo un espacio, miren lo que sucede, me dice, sigue diciendo verdadero, ¿sí? Porque el espacio se quita, ¿sí? Aunque yo se lo dé también a este lado, pueden notar que se quita esa parte. Si yo le coloco un punto a esta parte del espacio, pueden notar que también se elimina esa parte, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo escribo esta, me dice falso, ya ven. Ahí aparece falso, al menos que quite las partes sobrantes, ¿sí? Ok. En números, cuando es texto, no me quita la separación, miren. Ahí está. Ahí le quito la separación y ya me dice verdadero, que son iguales. Sí, adelante, fijamos. Sí, profe. Sí. Vamos a copiar esta parte de aquí arriba. Texto igual.
vamos a hacer una hoja nueva, y dentro de esta hoja nueva vamos a sacarla y vamos a utilizar la fórmula o función que para este caso va a ser reemplazar, ¿sí? Ok, reemplazar, y lo que va a hacer esta parte es cambiar un texto completamente, ¿sí? Entonces aquí voy a poner texto, ¿sí? Y de este otro lado voy a poner inicial. De este lado voy a colocar caracteres y reemplazo, y de este lado resultado, ¿sí? Entonces tenemos texto, inicial, caracteres, reemplazo y resultado, ¿sí? ¿Qué voy a colocar, por ejemplo, aquí? Vamos a colocar queso en este caso, queso de cerdo, ¿sí? Para esta primera, y vamos a colocar también lo que es del otro lado. Bueno, aquí vamos a colocar 10, voy a colocar 5, por ejemplo, voy a colocar hebra, ¿sí? Entonces para este lado la fórmula o función va a ser es igual a reemplazar, y esta parte de reemplazar nos va a pedir el texto original, que es de aquí donde está queso de cerdo, ¿sí? Ponte coma, el número inicial, que es ponte coma, el número de caracteres, que es ¿okay? Ponte coma, y el texto nuevo, que es hebra, ¿sí? Y enter. Ya ven que nos reemplaza la parte de lo que nosotros elegimos aquí. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tomar aquí como base el inicial, y que dice caracteres son los caracteres que va a colocar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si yo aquí tengo la palabra computadora, ok, tengo la palabra computadora, deslizo hacia abajo, me dice valor porque no tengo el reemplazo tampoco, y en reemplazo voy a poner por ejemplo, es, ok, y aquí por ejemplo si coloco 2, miren lo que sucede. Como puse la inicial, que va a ser número 2, me puso aquí, en la posición 2, me puso la palabra es, ¿sí? Entonces, en este caso, la de caracteres va a eliminarlo. Por ejemplo, si coloco 2, miren, ¿ok? Ahora, por ejemplo, si le cuento las posiciones de aquí, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Por ejemplo, ahí coloco 11, ¿sí? Me dice ahora computadores, ¿ok? Porque eliminó 2. Si aquí yo le coloco 0, me aparece así, ¿ok? Computadores, ¿ok? Si le coloco 1, me aparece así, ¿ok? Si le coloco 2, 3, ¿ok? Pero es dependiendo de la posición que yo tenga aquí, ¿sí? Si yo aquí en la posición inicial le digo 4, ¿sí? Y aquí le digo 5, o 6, o 7, o 8, ¿ok? Pueden notar esa parte, ¿sí? Que se quita, se elimina, ¿sí? Entonces, para esa parte, para que ya quede, también vamos a colocarle lo que es lo siguiente. Por ejemplo, aquí si coloco folio 2010, ¿sí? Por ejemplo, aquí deslizamos hacia abajo y por ejemplo ponemos 2021, ¿sí?
Y aquí, por ejemplo, le decimos la inicial, ¿dónde va a ser? 2, 4, 5, 6. Por ejemplo, la 7. Y le digo que va a eliminar 4. Por ejemplo, ahí está. Folio 2021, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a generar o va a ser esa fórmula, ¿sí? En ese lado. Esa parte aquí son variables, ¿sí? Es decir, que van a ser cambiantes siempre. Se pueden cambiar cualquier valor de estos y va a cambiar el resultado, ¿sí? Por ejemplo, si aquí tenemos esta parte, solamente eso es lo que va a tener, ¿sí? Vemos también esta parte. Claro que sí se puede hacer de manera directa. Por ejemplo, si yo lo hago, vamos a hacer el de queso de puerco, cerdo, perdón, algo tabasqueño. Vamos a ponerle aquí reemplazar texto original, por ejemplo, queso. Okay. Recuerden que si colocamos texto tenemos que colocarle las comillas, porque si no, no funciona, ¿sí? Entonces aquí va a ser queso es cerdo, ¿sí? Comillas, punto y coma, el número inicial, por ejemplo 10, punto y coma, el número de caracteres 5, punto y coma, comillas, hebra, ¿sí? Y enter, ok. Ahí está hecho de manera manual, directa, ¿sí? Queso de cerdo, 10, 5, hebra, ok. Ahí está esa parte. Si va a funcionar, ok. Aunque haga eso, o tenga referencia o no, o puede combinarlas si funciona. Aquí lo importante es que usted, si va a colocar el texto aquí, coloque siempre con comillas, ok. Porque si no la coloca, no la va a detectar y le va a marcar un error. Bueno, y aquí le cambiamos el nombre a reemplazar. Voy a copiar esta parte de aquí, control C, aquí en el signo de más, vamos a darle control V y vamos a escribir aquí la otra, que es Unicode, ¿okay? Esta función de Unicode va a necesitar un texto y aquí va a ser el resultado. Es como el de código, ¿sí? Es lo mismo, solamente que aquí se le llama Unicode, ¿sí? En este caso vamos a colocar eso igual a Unicode. Aquí está. Selecciono el texto, enter. Ya cuando coloque, por ejemplo, la letra A, nos va a dar lo siguiente, ¿sí? Por eso les decía, este es como el de código. ¿Puede poner la primera fórmula? Ahí lo que siempre se preguntan algunos es cómo yo en Word sí puedo convertir de mayúsculas a minúsculas y, por ejemplo, en Excel no aparece esa opción, por lo cual en esta hay una función que es minúsculas. Y en este caso vamos a escribir aquí texto y resultado, ok. En este lado voy a colocar, por ejemplo,
teléfono, antena, Muchas gracias. Ok, tengo los siguientes. Aquí vamos a colocar es igual a minus, ok, que es esta. Así se escribe, no se escribe en minúsculas, se escribe así, minus. Y vamos a darle clic aquí, enter. Pueden ver que lo transforma en minúsculas, ¿sí? Totalmente. Esa parte, ¿sí? Aunque tenga así, por ejemplo, aquí tengo combinación minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Aún así, lo reconoce y todo lo convierte en minúsculas. Sí, está pequeño. Bueno, por ejemplo, vamos a hacerlo así. Yo encontré esta información, está en internet, la selecciono, la copiamos, control C, y aquí, por ejemplo, empiezo a escribir. Es igual a minus. Vamos a colocarle las comillas, control V, le coloco las comillas, recuerden, y ahora quiero que esa parte me lo transforme, ¿ok? Entonces, si yo tengo toda esa información de lejos, lo traigo aquí y lo podemos transformar a minúsculas, ¿sí? Y ahí está el resultado, ¿sí? De esa parte, ¿sí? Es así al revés, control C, control V, vamos a acercarnos, va a ser mayúsculas, texto, resultado, y de este lado va a ser, por ejemplo, mayúsculas, y aunque lo ponga también variado, también funciona. Por ejemplo, si coloco L lab, si coloco así, por ejemplo, y la fórmula es igual a mayús, aquí está, mayús, y selecciono el texto y enter, ¿sí? Ya con ese me lo tira a mayúsculas todo, ok, ahí está. Y vamos a darle también su formatito de tabla. Y es la misma operación que la otra, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un texto grande, por ejemplo aquí si anoto es igual a mayús, acuérdense las comillas, voy a colocar en minúsculas, por ejemplo, por ejemplo, tengo ese dato y le damos enter y ahí está, nos sale en mayúsculas toda esa parte. Ahora bien, de esta parte vamos a darle aquí el signo de hoja nueva, voy a copiar estas dos aquí arriba, control C, control V, y esta parte de aquí vamos a cambiarla. Por ejemplo, hemos visto que por aquí tenemos para colocarle según el tipo de formato que es.
Por ejemplo, si es moneda, si es contabilidad, si es horas, si es fracción y demás. Pero de igual forma hay una función que nos va a permitir hacer toda esa parte. La podemos checar entre la ventana o la cinta de opciones. En la parte de fórmulas vamos a encontrar en texto hasta abajo la parte, por ejemplo, del tipo de los valores, ¿sí? En este caso que queremos pues utilizar para hacer esta parte, ¿sí? Función moneda, y en esta parte pues vamos a usar un número y vamos a usar por ejemplo aquí vamos a colocar resultado, ¿sí? Y de este resultado, por ejemplo, vamos a escribir lo siguiente: es igual a en esta parte moneda, ahí está, selecciono aquí el número y puedo seleccionar el número de decimales. Por ejemplo, le doy punto y coma y le coloco 2, ¿sí? Entonces ahí me aparece 0.00, ¿sí? Euros, porque esta parte aparte tiene configurado esa opción de euros, pero aquí podemos hacer esa parte del cambio, ¿sí? Por ejemplo, si yo coloco aquí 2, me coloca 2 euros, 2.5, 2.50, ¿sí? Dependiendo también de los decimales que yo le coloqué en esa parte, ¿sí? 8, 10. Profesor, por favor, ¿se puede poner por favor con la fórmula de resultados? Sí. No vi bien la fórmula. Ahí está la fórmula. Esta moneda tiene otras representaciones también. Es copiar esa parte de aquí, control C, control V, y ahora la fórmula va a ser moneda de, ¿ok? Que esa parte lo va a convierte un precio en una fracción de dólares, ¿sí? Entonces, si yo selecciono le doy Enter. Profe, dijo que esa función convierte un precio ¿en qué? El dólar fraccional. Ok, Por ejemplo, bueno, le dejo que termine mejor y ya de ahí veo lo que Ok, gracias. Sí. En esta parte le voy a dar punto y coma para separar la fracción. Por ejemplo, voy a colocarle 20, ¿sí? Ok, y tenemos esa parte. Pero aquí, por ejemplo, voy a colocarle 20 en esta parte y miren lo que nos da. La fracción nos da como 20. Si yo coloco 1, me da 1, ¿sí? En esta parte, de igual manera, aquí puedo hacer los cambios. Por ejemplo, que el número de aquí, a ver, permítame, es F7. Por ejemplo, vamos a cambiar aquí la fórmula completamente. Va a ser es igual a moneda de 20, por ejemplo, punto y coma, el número que está aquí, Enter, ¿sí? Entonces, aunque yo cambie aquí 1, 20, 40, va cambiando según esta parte que tengamos nosotros aquí, ¿sí? Por ejemplo, si está cambiante, esa fracción va a ser cambiante, pero de moneda. En sí lo que quiere hacer la teoría como tal nos dice que es que va a convertir un precio, es decir, un dato que nosotros tenemos en este caso como número, en dólar, ¿sí? Y también lo va a expresar como de una forma fraccionaria, por así decirlo. Por ejemplo, ahí teníamos el número 2.5, ¿no?
Bueno, aquí voy a borrar la fórmula. Ahorita les digo. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, 1.02. ¿Ok? 1.02. ¿Y ese 1.02 diríamos que está en pesos? Bueno, en este caso, como mi equipo está al revés, no me lo marca en pesos, sino como me lo está tomando en ¿qué? En euros. Entonces, puede que ahí cambie un poco esa parte, ¿no? Por el tipo de moneda que me la está manejando aquí. Y el de ustedes, por ejemplo, si les va a salir obviamente el de peso, ¿no? Peso mexicano. Y en este caso, ya que tenemos digamos ese valor, ¿sí? Se hace lo siguiente, o lo que quiere hacer esta fórmula como tal, es que, por ejemplo, lo que es el valor, por ejemplo, si tenemos 1.2, o a veces lo suma entre la expresión en dólares, en este caso, la diferencia que hay entre el dólar y el peso, por ejemplo, si aquí tenemos que supongamos que un dólar que es igual a un peso, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, si yo tuviera 10 pesos, ¿cuánto fuera mi fracción del medio? 0.5 o medio. 0.5 o medio, así es. Entonces, en esa parte es lo que quiere generar esa fórmula, pues, más que nada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo ahí coloco ahí tengo el 1.2 y coloco, por ejemplo, es igual aquí y le selecciono el número, por ejemplo, en este caso la moneda, vamos a seleccionar la moneda DEC, y en este caso moneda DEC vamos a seleccionar el dólar, que es y vamos a darle punto y coma, y por ejemplo a la fracción le voy a dar 50, ¿sí? Y por ejemplo aquí nos está dando este resultado, o tiene más impacto esa parte o esa función en lo que es los decimales. Como pueden ver, ahí sí cambia. Por ejemplo, si yo tengo 8 no cambia nada, pero si yo le coloco 8.100, por ejemplo 8.1, me marca esto, ¿sí? No es mucha la diferencia, solamente que sí toma esa parte del valor bursátil de no sé, y esa parte de estadounidense, pues es lo que tiene esto. En las fórmulas que se ven en la segunda sesión, que son las fórmulas en funciones avanzadas, es donde se ve más esa parte de tomar valores así, pero en cierta manera hay funciones que pues aplican aquí para el país, pues. Una fracción de esta parte la incluye aquí, ¿sí? Sí, por ejemplo aquí si le incluyo 100, ahí están 50, 1.4, 25. Okay, pueden ver que el resultado entre más bajo, en este caso, pues va variando. ¿Okay? Pueden ver que de igual forma el 5 con el número 50 es el mismo. Por ejemplo, si colocamos 15, vamos a sacar una nueva hoja aquí. Maestro, nada más para que Ahora sí, en esta parte vamos a hacer la fórmula repetir. ¿Qué es lo que va a hacer esa fórmula repetir? Como su nombre lo indica, va a ser esa acción,
¿sí? Por ejemplo, en este caso va a necesitar un texto, va a necesitar una cantidad de repeticiones, y en este caso vamos a anotar resultado, ¿sí? Resultado. Entonces aquí, por ejemplo, si yo anoto en esta parte, por ejemplo 011, o por ejemplo 011T, por ejemplo Excel, por ejemplo aquí anoto el número 1, y aquí por ejemplo repetir. Miren lo que va a suceder. En este caso, en resultado voy a colocarle es igual a repetir, aquí está, el texto, punto y coma, el número de veces o la cantidad, y enter. En este caso no nos aparece nada porque no tengo nada, ¿ok? Si yo colocara 1, me aparece una vez. Si yo coloco 2, me aparece repetido 2 veces. Si coloco 3, 3 veces. Por ejemplo, si aquí coloco 10, en esta parte, vamos a arrastrar la fórmula, ahí está 10 veces. Si yo coloco 100, ahí está 100 veces repetido el número 1. Si aquí, por ejemplo, coloco 5, y pueden ver esa parte, si le doy un espacio aquí, ahí se nota, ¿sí? Vamos a cambiar el nombre aquí, va a ser repetir. Vamos a hacer una hoja nueva, voy a copiar estos dos, control V, y esta de aquí va a ser unir cadenas, ¿sí? La función unir cadenas nos va a permitir unir la información que tengamos. En este caso, aquí le voy a colocar datos, ¿sí? Y en esta parte la vamos a combinar. Ok, y aquí vamos a poner resultado. Combinamos. Profe, se me está descargando el celular. Resultado, vamos a colocarle también esta parte. Y ahora vamos a colocar la fórmula. Es igual a unir, ok, cadena, es esa parte, ¿sí? Y yo tengo que hacer la selección, ¿sí? Para ese caso, ¿sí? Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, tengo que colocar un delimitador. Por ejemplo, voy a colocar 2, punto y coma, ignorar vacías, celda vacías, aquí está falso, punto y coma, voy a seleccionar todos los textos de aquí, toda la tablita, ¿sí? Enter, ¿sí? Ahí me dice esa parte porque tengo de delimitador esa parte, el número 2, ¿sí? Entonces, vamos a hacer más grande aquí. Por ejemplo, si yo incluyo una letra aquí, C, me la marca ahí. Si incluyo otra, por ejemplo una P, me la incluye hacia ese lado. O una C, me la incluye allá. Perdón, vamos a ponerle otra letra para que la identifiquen. A, R, J, O, L y M. Ok, pueden notar que ahí unió las cadenas, pero tomó en base del qué, de lo que nosotros tenemos del número, el delimitador, ¿sí? Para esa función, ¿sí? Entonces, si nosotros necesitamos un número
con una serie de combinaciones, pero digamos que el número se repite, entonces vengo aquí y cambio el denominador por 0, por ejemplo, ahí está, 0, que el denominador debe de tener otra cuestión, por ejemplo, debe ser 32, ahí está, C, toma la letra que está aquí, la primera, y pone el delimitador que es 32, pone la segunda letra que es P, y pone el delimitador 32, ¿sí? El dato que yo coloque aquí es lo que va a colocar en esa parte. Por ejemplo, si le coloco casa, miren, en esta parte si nos marca, permítanme, ahí está, lo siguiente, casa. Ok, recuerden que si es un texto debemos de colocarle la unir, por ejemplo, ahí está, unir, JR, ok, hace toda esa parte, ¿sí? Por ejemplo, si escribo una letra, por ejemplo, ñ, ahí está, hace esa parte, esa combinación, ¿sí? Entonces aquí estamos haciendo con esta 2021, ¿sí? Y aquí está, ¿sí? Por ejemplo, aunque yo lo tenga todo regado, esto lo va a hacer así. Y esta de unir cadenas viene más o menos siendo parecido a lo que es concatenar, pero en el sentido de que, por ejemplo, aquí esta parte ya le incluye esta parte que es el delimitador, ¿sí? Por ejemplo, si esta parte yo le coloco un espacio, miren qué sucede, un espacio, pero porque ese espacio lo hice dentro de las comillas, ¿sí? Por eso sí lo está cumpliendo. Si yo lo quito, ya ven, lo coloco, ahí está, ¿sí? Esa parte, ¿sí? Ahora, por ejemplo, de igual manera nos pide realizar que tengan todos 2021 y por ejemplo aquí escribo yo el nombre, por ejemplo, de Marcela, por ejemplo, Pati, Flor, Domingo, ok. Y aquí nos aparece, miren, 2021, ok. Quieren separarlo, le dan aquí separación y enter, ok. Quieren la otra separación aquí antes del 2021 también, ahí está, ¿sí? Entonces hace cualquier unión, ¿sí?